Quiero saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea. Vaya desde acá, desde nuestra congregación en la ciudad de Cabudare, la iglesia de las Buenas Nuevas de Cabudare. Nuestros más sinceros deseos de que les esté yendo bien, les vaya bonito y que hoy podamos ser igualmente y juntos instruidos por la palabra del Señor y que en todas sus metas y planes puedan ver la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas. Tengo una buena noticia. Siempre trato de iniciar con buena noticia. Y está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, 6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es una buena noticia, porque lo que el apóstol Pablo hace allí es que dice Dios y explica de quién está hablando, de aquel que ordenó que la luz resplandeciera, haciendo mención a la creación. Dice, de ese Dios es que estamos hablando, afirma el apóstol Pablo, y dice, hizo brillar en nuestro corazón también su luz, para que podamos llegar a conocer la gloria de Dios. En otras palabras, la buena noticia es que podemos conocer a Dios, y lo podemos conocer porque su luz resplandece en nosotros. Aspectos de Dios importantes para conocer son los que nos han sido revelados por Él mismo. Y por cierto, hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver precisamente con verdades reveladas de Dios, que tienen que ver con Él, con su carácter, y que podemos llegar a conocer para poder vivir mejor nuestra vida. En un tema que he llamado Soy de los que ya vieron. Soy de los que ya vieron. Dígale a alguien por allí, soy de los que ya vieron. Todavía no sabemos de qué es lo que vimos, pero ya vamos a verlo. Bien, en este caso, en ese particular, de lo que quiero hablar es de una fe plantada en una verdad cumplida. Es decir, cuando la fe se fundamenta en una verdad no que esperamos, sino una verdad que ha sido cumplida ya. De eso vamos a compartir un poco hoy. Y para eso quiero leerles una porción de la Escritura que encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo 27, verso 13. Dice así: pero de no haber creído que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, ya habría desmayado. Está hablando David. Está hablando quien llegó a ser el rey David. Y este salmo es bien interesante, ya vamos a abordar algunos aspectos de él, pero una de las cosas que podemos en este momento mismo reconocer y pensar es que la vida no es ideal. La vida en el entorno que la vivimos no es una vida ideal, que en ese particular pueden llegar pruebas. Podemos atravesar momentos de debilidad, momentos de flaqueza, momentos incluso de enfermedad o algo que de pronto no esté donde requerimos que esté. La vida que nos rodea es así. Ahora, la vivimos con esta convicción, y es que no somos huérfanos, sino hijos de Dios. No lo vivimos desde la orfandad, desde la necesidad, desde la carencia, desde ese pensamiento de víctima, mira todo lo que me pasa. No, entendemos lo que dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que lo miramos como lo que somos. Hemos sido habitados por Dios en Cristo, así que no lo hacemos como desde la necesidad o desde la soledad. Bien. Pero la vida que nos rodea tiene sus altos y bajos. Volviendo al Salmo, David escribe este Salmo. Y el contexto de este Salmo, en algunas cosas él mismo las describe, pero también podemos imaginar lo que David está viviendo. David atravesó momentos complicados a lo largo de su vida. Por ejemplo, uno de ellos es que fue un hombre perseguido, por muchos años perseguido. Y no perseguido por cualquier persona, sino perseguido por el rey de turno, que era Saúl. Aparte de esto, David vivió también mucha complejidad en su familia.
altos y bajos en su familia, en especial con sus hijos, y en particular con uno que incluso llegó a pretender asumir el trono por la fuerza, hacerle una rebelión. Y hay un contexto allí. La vida de David también estuvo marcada por tiempos que él mismo describe como profunda soledad o ansiedades por algunas cosas, e inclusive el Salmo deja ver que es probable que haya sido escrito aún en un momento de enfermedad. Bien, ¿qué describe esto? La cotidianidad de cualquier ser humano. Vivir una vida que puede traer retos y dificultades en un momento dado. Él en los primeros versículos del capítulo 27 lo que hace es describir la grandeza de Dios y todo lo que Dios hace, pero luego describe con mucho detalle lo que le está pasando a él, para finalmente entonces decir la frase que acabamos de leer: pero de no haber creído que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, ya habría desmayado. Esa palabra que él usa es como si uno estuviese como cuando uno pasa un susto, que uno dice, ¿verdad? Le ha pasado que está en una determinada situación que no espera y ocurre algo que le asusta, como de pronto vas a pasar la calle y un carro pasa muy cerca de ti y le dices, wow, de lo que me libré. Bueno, la expresión que David está usando es esa, es como diciendo, no es que desmayé, es que de no haber creído que vería la bondad de Dios, entonces eso habría sucedido. Ahora, cuando hablamos de la bondad, no solamente hablamos de una circunstancia favorable, porque la bondad de Dios no siempre se muestra en que la circunstancia sea favorable. Hablamos más bien de la manifestación del carácter de Dios. Por ejemplo, su generosidad, su presencia, su protección, su fidelidad visible aún en medio de la vida cotidiana, en medio de nuestra vida real. De esa bondad estamos hablando, desde esa perspectiva. Bien, no significa que no viviremos momentos favorables en nuestra cotidianidad, sino que no es eso lo único que revela la bondad de Dios. Ahora, quiero que basemos esto en una afirmación, en una convicción, y es esta: Dios es bueno incluso en momentos cuando el entorno no lo es. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios es bueno incluso en momentos cuando el entorno no lo es. ¿Has tenido momentos donde el entorno es desafiante, que puede ser hostil o que incluso desconcertante? Bueno, Dios sigue siendo bueno aún en medio de esa situación. Pero vamos entonces a explicar algunas cosas, a ahondar en algunas cosas que nos haga afianzarnos en esa convicción, en esa verdad. Vamos a mirar tres aspectos, que es lo que quiero hablar hoy. Uno es la visión antes de Cristo, como David la describe, veré su bondad. Vamos a mirar la visión del nuevo pacto, que es, ya la veo. Y vamos a mirar también cómo es que una fe extraordinaria puede ser manifestada en una vida ordinaria. Así que vamos a mirarlo primero, la visión antes de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Para saber ubicarnos. ¿Dónde estamos nosotros exactamente en relación a la visión en cuanto a la bondad de Dios? En cuanto al obrar de Dios que nos ha decidido o con lo cual nos ha decidido bendecir. Cuando David habla desde la esperanza futura. Él dice, habría yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. La pone en futuro. Ahora, David era un hombre con una fe fuerte, ¿sabe? Con una fe firme, con una fe en Dios. No nos podemos equivocar en eso. David aparece en Hebreos 11, allí donde ese que hablamos acerca de los héroes o personas que tenían fe, como Noé, Abraham, todo eso. Entre esa lista está David. David era un hombre de convicciones.
que no estimaba o no escatimaba ninguna oportunidad para honrar a Dios y para declarar su confianza en Él. Así que no estamos diciendo que cuando David pone esto en el futuro, no lo pone porque carecía de fe. En ese particular es porque había algo que no había sucedido todavía. Bien, ahora, David fue uno de los pocos hombres a los que Dios llamó alguien conforme a su corazón. De allí podemos notar incluso cuál era la perspectiva que Dios tenía en relación a David y cómo era el comportamiento de David. Sin embargo, lo que David vio, lo vio en el futuro. ¿Y por qué lo vio de esa manera? Porque en el antiguo pacto se creía en lo que Dios haría. En el antiguo pacto muchas cosas eran promesas. Y lo que significaba era que algo sucedería en el futuro. Y por eso él lo mira de esta manera. Ahora, ¿por qué describe o por qué dice la carta a los hebreos que tal cosa era así? ¿Por qué tenía que suceder eso de esa manera? Mira lo que dice Hebreos 11, versos 39 y 40. Viene hablando de todos los héroes de fe, desde Abraham, Noé, todos ellos. Bien, hablando acerca de Moisés, del pueblo de Israel, todo lo que implicó fe a través de la historia. Pero luego dice esto: aunque todos fueron aprobados por su fe, ninguno recibió lo prometido. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. En otras palabras, ellos no recibieron la promesa en la que creían, pero ocurrió por algo en particular, para que no nos dejaran atrás. Para que nosotros no quedáramos fuera, dice el apóstol Pablo, sino que al contrario, nosotros pudiéramos ser incluidos en ese plan que Dios tenía para nosotros. En otras palabras, esa promesa que Dios entregó, entonces debía cumplirse en este tiempo para que no solo aquellos que vivieron en ese momento, sino nosotros también pudiéramos gozar de la gracia, el favor y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿sabes que hoy en día aún hay personas que viven y actúan de una manera o de la misma manera que actuaba David, creyendo que Dios hará algo por ellos, que Dios manifestará su bondad en algún momento? Pero la verdad es que ya no estamos allí. La verdad es que ya nosotros no vivimos en ese tiempo. Aún nuestras oraciones y nuestras convicciones no se fundamentan en lo que Dios hará. Ahora, si no es así, entonces ¿cómo es? ¿Cómo es que ahora la Escritura nos habla a nosotros para que podamos vivir nuestra vida aún en lo cotidiano? En esta área, bueno, mira, voy a lo segundo, que es la visión del nuevo pacto. La visión del nuevo pacto es esta: ya lo veo o ya la veo. Bien, que en este caso es ya veo la bondad de Dios. David decía ya la veré o yo la veré, pero ahora podemos decir yo la veo. Por eso podemos afirmar: yo soy de los que ya la ven. Vemos la bondad de Dios. ¿Qué implica esto? En Cristo la bondad de Dios ya no es una promesa, es una persona. Y una persona que nos ha sido entregada, revelada, mostrada. Hablamos de Cristo, así que no esperamos verla, porque ya fue manifestada. La bondad de Dios ya ha sido manifestada. ¿Y ha sido manifestada en quién? En Cristo. Podemos decir entonces que Cristo es la evidencia visible de la bondad invisible de Dios. Dios, cuando quiso mostrar qué tan bondadoso era, no nos mandó una carta, no nos mandó un ramo de flores, nos envió a su propio Hijo. ¿Y qué dice la Escritura que es Jesús? Dice que es la imagen visible de un Dios
invisible. Cuando nosotros miramos a Cristo, estamos mirando la manifestación de la bondad de Dios. Ahora, en términos prácticos, ¿qué implica esto? ¿Cómo es que esto afecta? ¿Cómo es que esto influye sobre nuestras vidas? En primer lugar, porque ya nuestra manera de ver la vida va a cambiar, en que ya no estamos esperando que algo suceda, sino convencidos de que algo ya sucedió. Quiero mencionar algunas cosas que son evidencias de eso. Por ejemplo, la salvación. La salvación es la evidencia de la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos se reconocen como salvos en Cristo Jesús? Diga, eso es por la bondad de Dios. Es la manifestación de la bondad de Dios. ¿Por qué es la manifestación de la bondad de Dios? Primero, porque eres salvo en Cristo, somos salvos en Cristo. Pero por otro lado, porque nos salvó aun cuando nosotros ni siquiera le andábamos buscando. Porque nos amó aún antes de que siquiera existiéramos. Por eso, cuando nosotros vivimos la vida en Cristo, los vivimos convencidos no de que la bondad de Dios vendrá, sino que la bondad de Dios está con y en nosotros. ¿Vives así? Piénsalo. ¿Sabes que cuando tenemos esta convicción y esta claridad, aún nuestra manera de orar cambia? Porque no oramos desde una persona que requiere y pide, sino de alguien que sabe que ya Dios ha manifestado y ha dado. Por eso oramos desde la gratitud y no desde la necesidad. ¿Me has oído decir eso? ¿Cuál es la razón por la que ahora no oramos pensando en que algo carezco, sino pensando en que se manifestará aquello que ya he recibido? Que Dios mostrará aquello que ya he recibido en Cristo, porque tenemos esta convicción que cuando Dios quiso mostrar su bondad, me envió a su Hijo por mí. Envió a su Hijo por nosotros. Bien, ahora, no solo la salvación. Dios muestra a través de Cristo su amor hacia nosotros. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nosotros gozamos del favor o del amor de Dios en nuestra vida por una razón, porque Él nos amó antes. Y en esto, ¿qué se muestra? Dígale a alguien por allí, su bondad. Dios te ama porque es bondadoso. Porque en su carácter, Él lo es. Como dice el cántico que a veces cantan por allí, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo, porque forma parte de su manera de ser. Mira que cuando Dios nos envió al Hijo, entonces lo que describe el apóstol Pablo acá es que eso dio evidencia de quién era. No podíamos verlo, pero ahora sí podemos verlo. Alguien lo estaba esperando, pero ahora lo hemos recibido, como dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Miren lo que dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Dice cuando se manifestaron, significa que ya se manifestaron. No estamos esperando que se manifieste la bondad de Dios. La bondad de Dios va en nosotros, porque lo que también dice la Escritura en Colosenses 1:27 es esto, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. ¿Dónde dice que está Cristo? Dígalo, en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, entonces la bondad de Dios no es algo que aprendo, es alguien que me habita. Por eso, y por cierto, lo que dice la Escritura es que el Señor no me dejará y no me desamparará nunca. Es más, Jesús llegó a decirlo de esta manera: estaré con ustedes todos los días hasta el final.
todos los días estaré con ustedes. Significa que si Cristo está con nosotros, la bondad de Dios está con nosotros todos los días. Amén. Todos los días. ¿Y esto qué implicación tiene entonces? Que yo puedo caminar por la vida convencido de que he sido favorecido con la bondad de Dios que opera no solamente en mí, sino aún a través de mí. Por eso aún en lo cotidiano, en las cosas de la vida, yo puedo hacerlas, vivirlas, confiado en eso. No oro para que Dios me bendiga. Oro confiado en que soy un hijo bendecido por Dios. La oración de Jabes tuvo su momento. ¿Recuerdan la oración de Jabes? ¿Alguno la recuerda? Esa oración que Jabes decía: Señor, si tú me bendijeras, ya tú no puedes hacerla, a menos que no estés en Cristo. Y si no estás en Cristo, hoy es un buen momento para decirle: Señor, reconozco que tu bendición es Cristo para mí. Pero si tú estás en Cristo, ya no tienes que orar como Jabes. No tienes que orar diciendo: Señor, si tú bendijeras mi casa. O en términos más contemporáneos: Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mis finanzas. ¿Sabes cómo oramos? Gracias, Señor, por bendecir mi casa, por bendecir mi familia, por haber bendecido mis finanzas, porque soy una persona que porta tu bondad. La bondad de Dios habita en mí y es Cristo el Señor. Amén. Ahora, mira lo que podemos notar de la expresión misma de la palabra bondad. Esa palabra bondad, que en hebreo se menciona como tov, así, ¿verdad? Lo que implica es el obrar de Dios desde su carácter, desde su naturaleza, para que las cosas sean buenas. Ahora, esa palabra bondad también se describió o se mencionó allá en el primero y segundo capítulo de Génesis. Quizás alguno recuerda que en el tiempo de la creación describe la Escritura que cuando Dios formó las cosas, una de las últimas frases que él decía después de que algo había sido creado era esta: y vio Dios que era bueno. Es la misma palabra. Así que al mirar la creación, y en especial cuando creó al hombre y a la mujer, ¿sabe qué dijo? Y vio Dios que era bueno. ¿Quieres ver la bondad de Dios? Voltea con el que está a tu lado. Porque vio Dios que era bueno. Sí, es la bondad. Cuando dice y vio Dios que era bueno, eso refleja la bondad que hay en mí. Es una imagen de aquello que yo soy. Eso es lo que está describiendo este pasaje, o estos pasajes, estos versículos donde se mencionan estas cosas. Pero alguien puede decir: pastor, pero vino el capítulo 3. Y en el capítulo 3 la creación se cayó. Es cierto. Pero viene Juan capítulo 1 después y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y comenzó un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo Génesis. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, porque aquel que está en Cristo, dice, es una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? De que imagínate, si cuando Dios formó al hombre, a Adán, y de allí entonces toda una generación se levanta y aún Dios vio que era bueno, imagínate ahora cuando te ha formado de Cristo y mira tu vida. Puede decir:
Dios ve que es bueno lo que ha hecho contigo. Te ha hecho una nueva creación. De hecho, el apóstol Pablo va más allá y lo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que Dios en Cristo ha levantado una nueva humanidad. Que no se trata solo de arreglar algo del pasado, sino una nueva humanidad está siendo levantada y de esa manera muestra el favor y la bondad suya hacia quienes pertenecemos a esa nueva humanidad. ¿Quiénes son esa nueva humanidad? Nosotros. Porque en Cristo Dios restauró aquello que en Génesis 3 se describe como que se había perdido. Por eso entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos como aquello que es la evidencia en Cristo de que Dios está con nosotros. Ahora, la fe del Hijo no espera, o la fe que se produce en un Hijo de Dios, no es la que espera que algo suceda, sino la que vive convencida de que algo ya sucedió. Sabes que hay algo que Dios nos ha entregado en Cristo y es fe. La fe tampoco es algo que aprendo a hacer, no es algo que aprendo a tener, sino alguien que recibo, porque dice que nosotros no vivimos según nuestra propia fe. El ser humano tiene fe, claro que sí, pero es fe humana. Pero dice la Escritura que si estás en Cristo, tú vives ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó por ti. Así que hay algo en nosotros que forma parte de la bondad de Dios, y es que Dios nos ha entregado una medida de fe para cada área de nuestras vidas. Ahora, en el mundo las cosas pueden tornarse complicadas en un momento dado. Pero yo acostumbro decir eso para mí y aún para otras personas. Para momentos como esos, la fe nos ha sido entregada. Las cosas que suceden no son para nuestra destrucción. Es que cuando las crisis aparecen, los hijos de Dios se revelan, se muestran. ¿Y qué muestran? La gloria que habita en ellos. En medio de las crisis no salimos corriendo. Revelamos al Padre. Revelamos aquello que Dios nos ha entregado. La Biblia narra una historia interesante de un profeta llamado Habacuc. Y lo que dice el libro de Habacuc es que viviendo una situación muy compleja, toda la nación, todo el pueblo, dice que la gente corría por el valle. Pero en ese momento Habacuc subió a una torre y dijo: Dios, ¿dónde estás? Pero en ese momento Habacuc no recibió una respuesta, recibió una revelación. ¿Y sabes cuál fue la revelación que recibió? El justo por la fe vivirá. Es más, dice, mas el justo por la fe vivirá. No podemos evitar que hayan situaciones en torno a nosotros, pero hoy quiero afirmar para ti que en la bondad de Dios ha sido plantada en ti fe. Y por cierto, la fe nunca abandona a un hijo de Dios. Quiero que lo medites. La fe nunca abandonará a un hijo de Dios. ¿Por qué no? Porque la fe que vivimos es la fe del Hijo y Cristo está en nosotros y Él mismo ha afirmado: no les dejaré, estaré con ustedes siempre. De hecho, el apóstol Pablo dice que hay 3 cosas que permanecerán en el tiempo. ¿Recuerdas cuáles son? En 1 Corintios lo dice: la fe, la esperanza y el amor. Nunca carecerás de fe porque ha sido plantada en ti en Cristo Jesús y es fe eterna. La fe no te abandonará en ningún momento o situación o circunstancia. Puedes creer eso, puedes decirlo para ti. Puedo atravesar momentos difíciles, pero aunque atraviese valles de sombra y de muerte, no temerá mi corazón por una convicción, porque tengo la fe para seguir adelante. En medio de una crisis matrimonial, recuerda que la fe nunca te abandonará, porque es Cristo en ti.
y podrás ir adelante. En medio de una crisis económica, alguien puede sentir que las cosas hoy día están complicadas. Ha oído las noticias, las ha visto. Guerras, aranceles, deportaciones, devaluaciones, bolsas cayendo. Esas son las noticias de este día. Y algunos pueden entrar en temores, en ansiedades, en preocupaciones. Pero hablando de eso, aún en la parte financiera, económica de nuestra vida, pertenecemos a un reino. Y querido, el reino al que pertenecemos no está en crisis, porque su rey no entra en pánico. Nunca lo hace. Dios nunca va a temblar porque alguna cosa esté pasando. Él está por encima de ellas. ¿Y sabes qué hace? Te sostiene. Te sostendrá. Él es el que te alimenta, el que provee para tu familia, el que provee para ti. ¿Por qué? Porque su bondad permanece para siempre. Dios está allí precisamente para honrar su palabra, la cual ya ha sido cumplida en su Hijo Jesucristo. ¿Puedes creer eso? Por eso te hablo directamente a tu situación y a tu circunstancia. Y te digo, confía plenamente, porque la fe como la esperanza no te abandonarán. El amor no es algo que llena un tanque, ¿sabe? No, tengo el tanque vacío del amor, no. Porque el amor es plenitud de Cristo en tu vida. Y el amor tampoco te abandonará. Permanecerá para siempre. Tu esperanza está viva, confía. A veces la mente quiere llevarnos por otro lado, pero es allí donde debemos recordar que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Así que, ¿qué te parece si leemos esta frase juntos? No estoy esperando que Dios se muestre o que Dios me muestre su bondad. Ya la veo en Cristo y esa visión me sostiene hoy. ¿Puedes leerlo conmigo? Diga, no estoy esperando que Dios me muestre su bondad. Ya la veo en Cristo y esa visión me sostiene hoy. Ahora, quiero ir a lo último que quiero destacar hoy. Es que, mira, la fe extraordinaria es manifestada en una vida ordinaria. La fe va a mostrarse cuando aún lo cotidiano se presenta con nosotros. La vida cotidiana puede ser muy humana y de hecho es así. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Confíen en qué? En que ya he vencido al mundo. Bien, en ese particular entonces puedo ver que esa fe extraordinaria se revela, se muestra aún en medio de las situaciones o circunstancias de la vida. Mira lo que dice 2 Corintios 4, 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nos vemos, dice, atribulados en todo, pero no abatidos. He tomado algunas frases de los versículos, pero lo primero que dice es, no tenemos este tesoro en vasijas de barro. Así que la fe no niega el barro. Eso no es lo que hace la fe, pero la fe lo que hace es revelar el tesoro. Hay un tesoro dentro de ti, hay un tesoro dentro de nosotros, pero también la cubierta sigue siendo la humanidad, sigue siendo lo humano en nosotros. En ese caso, ¿a qué me refiero? Que muchas veces nosotros podemos entonces encontrarnos en el dilema, si esto es lo que Dios me ha entregado, ¿por qué a veces no me siento así? Ahora, ¿a qué te animo? No culpes al tesoro de los defectos del barro. ¿A qué me refiero? Que a veces nosotros dudamos de la bondad de Dios solo porque en lo humano hay cosas que escapan a lo que deseamos.
Algunas veces llegamos a pensar que si la circunstancia no nos favorece es que Dios no está. Pero no es así. Ahora yo sé que esto, como una verdad escritural, es fácil asimilar. Pero ¿qué en la cotidianidad? No siempre es fácil atravesar un momento complicado sin dudar de la bondad de Dios. No siempre es fácil. Pero coloquemos las cosas en la perspectiva correcta. Y es, cuando algo fuera de lo que esperamos sucede, recuerda que, como decía David también, somos simplemente seres humanos. ¿En algún momento podemos enfermar? Sí, claro que sí. Pero una enfermedad no anula la bondad de Dios que habita en ti. Porque enfermamos porque nos sobrevienen cosas humanas, pero eso no significa que la verdad divina de que Dios está con nosotros sea anulada, porque no es así. Un momento dado podemos vivir, atravesar quizás un instante de escasez o de carencia en algo. Puede ocurrir, ¿sí o no? Pero querido, eso no anula la bondad de Dios en tu vida. Al contrario, la revela, la muestra. Porque el apóstol Pablo decía que mi lucha es una lucha entre la carne y el espíritu, entre el barro y el tesoro. Bien. Y hay cosas que nos van a sobrevenir porque vivimos entre barro también. Hay mucho barro alrededor de nosotros. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? A Génesis 2, donde dice que fuimos creados o formados del barro. Hay gente alrededor. Hay personas que te defraudarán. Hay personas que deshonrarán su palabra. Hay personas que harán cosas que te afecten. ¿Ya te diste cuenta de eso? Ahora, el punto es, no culpes a Dios por las cosas que otras personas han hecho. Al contrario, afirma tu fe en Dios sabiendo que no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo Dios. Amén. Así que cuando entendemos que la fe en el Señor no nos abandonará, y cuando entendemos que aún en medio de la cotidianidad Dios está con nosotros, entendemos también lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 20. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La diferencia no está en lo que enfrentamos, sino en cómo lo enfrentamos. Amén. Y oro al Señor para que ahora mismo, cualquier situación que estemos viviendo, Dios nos dé la perspectiva adecuada, la perspectiva correcta. Amén. Y que podamos decir esto, o algo como esto: no vivo en un entorno perfecto, pero vivo una vida plena. Porque Cristo vive en mí y su gloria se revela incluso en lo cotidiano. ¿Puedes decirlo conmigo? Si así lo crees. Dice, no vivo en un entorno perfecto, pero vivo una vida plena porque Cristo vive en mí y su gloria se revela incluso en lo cotidiano. Así que yo quiero esta tarde cerrar. Primero hablando, quizás hay alguien que aún no ha entregado su vida al Señor. Y si alguien aún no reconoce a Jesús como Salvador, hoy es un buen momento para hacerlo. Y el punto es este: deja de buscar que Dios te muestre su bondad. Más bien reconoce que te la muestra a través de su Hijo Jesús, el cual te ama con amor eterno. Y que esa vida que Él ha prometido, esa vida que nos ha entregado, es una vida que está a la disposición tuya. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados,
que yo les haré descansar. Como es el caso de la mayoría. Si ya has recibido al Señor y vives una vida en Él, ¿cuál es entonces mi sugerencia para ti? Que ya, o para nosotros, que ya no sigamos buscando lo que ya tenemos, ni pidiendo lo que ya hemos recibido, sino confiados en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Que no estamos persiguiendo la bondad de Dios, sino que podemos declarar: yo soy de los que ya la ven. Y yo quiero animarte a pensar, ¿cómo has visto la bondad de Dios en estos últimos tiempos? Piensa en la última semana, las últimas 2 semanas. ¿Hay algo que dices, esto es la bondad de Dios revelada en mi vida? Piénsalo por un momento. ¿Recuerdas las veces que has comido en las últimas semanas? Puedes decir, ha sido la bondad de Dios. ¿Cuántos reconocen que es la bondad de Dios? O un amigo te llamó en un momento que no lo esperabas, pero lo necesitabas. Y puedes decir, he visto la bondad de Dios en eso. Los casados, puedes decir, he visto la bondad de Dios en mi matrimonio. ¿Puedes decirlo? Aún los recién casados. ¿Tienes hijos? Puedes decir, he visto la bondad de Dios en ello. Porque a veces pensamos que la bondad de Dios solo se manifiesta en las cosas eternas. Salvación, gracia, todo eso. Pero es que se manifiesta aún en las cosas cotidianas. Quizás tuviste las fuerzas para poder trabajar durante la semana. Puedes decir, he visto la bondad de Dios en eso, en mi vida. Son algunos ejemplos, pero ¿qué en tu caso? ¿Habrá algo más por lo cual hoy quieras decirle, Señor, he visto tu bondad en mi vida? ¿Alguien fue sanado? Alguien puede decir, fui sanado por el Señor. Y hoy puedes decir, he visto la bondad de Dios en mi vida. Por cierto, queridos, no siempre la bondad de Dios se manifiesta en cosas que pueden ser enteramente gratas. A veces, aún en medio de una situación compleja, puedo decir, he visto la bondad de Dios, aún en ello. Amén. Así que, ¿a qué te animo hoy? A que asumamos una actitud también agradecida, que tengamos un tiempo de gratitud al Señor. Nada escapa a la soberanía eterna de nuestro Padre. Yo acostumbro decir esto. Yo vivo en Venezuela, pero Dios sigue siendo mi Padre. Y sé que algunos que incluso nos ven por las redes, nos ven en la iglesia en línea, algunos están preocupados porque no saben, en medio de una situación tan compleja como la que vive el mundo, no saben si serán deportados, no saben si algo cambiará, si las familias serán separadas. Y eso te está haciendo tambalear dentro de ti. Y hoy quiero animarte y decirte, querido, que tu confianza esté puesta en ese Dios eterno cuya bondad habita en ti.
que aunque la tierra sea removida y aunque se trasladen los montes al corazón del mar, Dios sigue siendo inconmovible. Es la roca eterna de los siglos. Y hay cosas que hoy pueden parecer muy complicadas, pero tu vida está escondida con Cristo en Dios. Confía plenamente.